Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con vosotros y de ver cómo la obra crece, cómo esa semilla crece dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, pues Dios me ha dado una palabra muy hermosa. Al principio del año pasado, bueno, como sabéis muchos de vosotros, cogimos el local, que era el local, el primero que estuvimos en Torre del Mar. Aquel local se dejó porque se llenó y tuvimos que irnos a una nave. Bueno, pues después de unos pocos de años, la iglesia que estaba en el local del Torre del Mar se quedó vacío. Juan preguntó y dijo, vamos a por este local. Si este local se paga solo, tiramos adelante. Si no se paga solo, pues lo quitaremos. Y así lo cogimos y hasta ahora Dios no ha fallado. Dios está haciendo allí una obra muy preciosa. A veces en la iglesia hay 15 o 20 personas. Pasa un problema diabólico, se van. Es un sitio clave donde pasa muchísima gente por allí. Personas que se convierten, pero que no vienen. Hay otras que se convierten y van. Era un grupito pequeño. Y el año pasado, al principio del año pasado, antes de entrar el año, unos meses antes, yo me tiré casi entre que terminaba el 2015 y el 16, yo estaba muy atribulada. Estaba muy atribulada porque yo buscaba la confirmación del Señor. Era mucho trabajo, subí para arriba 3 y 4 veces, muchísimo gasto, mucho esfuerzo también, pero a mí nada de eso, para mí era problema. Si el subir arriba y estar allí venía de Dios, a mí no me cuesta trabajo. Porque trabajar para el Señor desde que me convertí, lo tengo que decir, para su gloria y para su honra. Para mí es un placer servir a mi Señor. Amén. Igual estoy sirviendo a los niños, cosas en la casa y me amargo. Pero con el Señor no sé lo que me pasa, que me siento, chiquilla, estupendamente. Gloria a Dios. Es la verdad, siempre lo he dicho y los que me conocen de hace muchísimos años me habrán escuchado. Para mí servir al Señor es mi hobby. Bendito sea su nombre. Pues bueno, pues estaba terminando el 2015 y empezar el 2016, estaba muy atribulada conmigo misma, estaba muy triste. Nada más que en oración y en ruego con el Señor que me diera una palabra. Bueno, recuerdo que 3 días fueron fatal, que no podía ni dormir con esa preocupación tan grande. Dios mío, háblame. Me sentí como el texto que dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma a ti, Señor. Lo necesitaba. Bueno, aquella noche apenas pude dormir, pero por la mañana temprano me levanté, sería las 7:30, y el Señor sabía que yo necesitaba esa palabra. Y me habló por medio de la semilla de mostaza. A raíz de allí, pues yo lo noté todo lo que el Señor me habló, y de ahí pues hice una predicación muy preciosa, una predicación que ha estado en mi corazón mucho tiempo, y ahora Dios me dice, ahora da esta palabra para arriba, y es la que he traído. Bueno, el título de esta palabra yo le he puesto el nacimiento de la semilla, la muerte y el desarrollo de la semilla. Y dice en Mateo, coge la Biblia por favor y me ayudáis, en Mateo 13, en el verso del 31 al 32. Y dice, chispa más o menos, dice que había un hombre que tenía un granito de mostaza. Todos sabemos que el grano de mostaza es muy pequeñito, y a veces para los que no vean bien tiene que poner una lupa para ver bien ese granito de mostaza. Dice que este hombre tenía un campo y sembró aquella semilla, y dice que creció un árbol grande y frondoso y que daba fruto, un árbol grande de una miguita de mostaza.
Yo, el Señor, cuando esa palabra yo estoy harta de leerla en la Escritura, de leerla, y me ha servido, pero como aquella vez, nunca jamás. Yo lo vi de otra forma. Eso saltaba en mi corazón, latía, gemía, me tuve que tirar al suelo, a llorar, a darle las gracias, porque me había dado la respuesta. Bueno, pues la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Jesús empleó esta parábola para mostrar que el reino tiene comienzo insignificante, pero que crece y produce resultados con mucho éxito. Amén. Me dijo, porque entre otras cosas había muy poquitas ovejas, había unas 5, 6, 7, nos juntábamos 15 y 20, pero las que estaban allí penene, siempre era el grupito pequeño, gente convertida de primera vez en su vida, y una presencia de Dios, el Espíritu administrándonos, daban las 10 de la noche desde las 6 de la tarde y las hermanas allí sentadas todas muertas risa, porque nadie nos queríamos levantar de la presencia como estaba con nosotros, ¿no? En fin, que Dios me dio a entender que el comienzo del reino al principio es significante como la semilla, que va a ser una gran obra allí arriba. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Allí nada más que orando, intercediendo por las almas perdidas, intercediendo por la llenura del Espíritu Santo, pero no solo para ese grupo, sino para la Iglesia Universal del Señor, orando por la Iglesia del Señor. Y está pasando cosas grandes. Juan ha dicho que este año es un año que va a haber éxito, que va a haber cosas grandes de parte de Dios. Yo lo creo, yo creo que este año, allí arriba Dios hace cosas grandes. Las armas se están convirtiendo. Las armas nuevas, no armas que están convertidas de hace 20 años, que están viviendo su vida y luego no, armas nuevas. Conforme a mi oración, Dios lo está haciendo. Armas recién nacidas, armas atormentadas, armas con problemas, armas que vivían asustadas, armas que vivían sin vida, en depresión, atormentadas en la mente, y hoy las ve y las mira, y nada más que con ver esos cambios ya te goza y le da las gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, hemos entendido esto, ¿verdad? Lo de la semilla, que a veces la semilla no se ve, a veces la semilla no se ve, a veces tiene que pasar cosas grandes en tu vida y fuertes para que esa semilla florezca dentro de ti. Por medio de una enfermedad, por medio de un problema grande, ve el poder de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hay un proceso para que la semilla se desarrolle. Vamos a mirar ahora el nacimiento de la semilla. ¿Cómo nace esa semilla? Porque hay un proceso que es nacer la semilla, morir y desarrollar la semilla. Vamos a ver la parte del nacer, cómo nace esa semilla. Esa semilla nace, ¿verdad?, cuando recibimos al Señor como el único Dios y Salvador de nuestra alma. O dicho de otra forma, cuando hemos nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo. Ese es el nacimiento, ¿verdad?, de la semilla. La clave es conocer a Jesús, como ya lo he dicho, como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús dice en su palabra, en Juan 5, dice, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, que separado de Dios, la semilla no va a crecer. La semilla viene por un arrepentimiento, viene por tener fe en Jesucristo y viene porque Él mismo
pone en ti el poder del Espíritu Santo para que lo crea que es el Hijo de Dios y recibe su poder, entiende el ministerio que ha hecho en la cruz por tu vida y la mía. Tú dices, tú eres mi Salvador y mi Señor. Y tú dices, y he nacido de nuevo, porque Dios hace que tú lo vivas en tu cuerpo. Yo recuerdo cuando me convertí, ¿vale? Que me convertí sola en mi casa porque me llegó una señora y me dijo lo que tenía que decir. Yo me encerré en mi cuarto y lo hice, y me llenó de su santo Espíritu. Y bueno, pues en la iglesia del monte iban a predicar con los muñequitos en Miraflores de los Ángeles. ¿Y qué es lo que ocurrió? Mi Macarena y mi Corá, con 5 y con 3 años, se sentaron. Y yo bajé a comprar del bloque 15 y me quedé allí sentada. Yo ya tenía el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y yo le dije a María, María no digo, oye, ay mira hija, ¿por qué no viene a mi casa hablando de Jesús? ¿Vale? Pero antes que me pasara eso, estando en mi casa, tenía una Biblia y la tenía mi hermana que estaba mala en la cama. Y me levanté una mañana que no me reunía en ninguna iglesia y le di a mi hermana, Mari Carmen, digo, ay Mari, me siento totalmente más rara. Hay que ver que me siento tan rara que me siento como nueva. Yo no sé ya ni lo que tengo que hacer. Y mi hermana Mari Carmen hizo con la Biblia así con el dedo. Ella no se acuerda, pero yo sí. Cuando Dios hace en tu vida, tú no puedes olvidar aquellas cosas clave que Dios hace en tu vida. Y puso el dedo y dijo, de cierto os digo, que aquel que no nace del agua y del Espíritu, no nace de nuevo. Y yo le di a mi hermana, ¡ay, qué descanso! Menos mal que lo que me está pasando está escrito. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dios es todo. Ahora, la muerte de la semilla. Vamos a ver la muerte de la semilla. Esta etapa comienza con negarnos a nosotros mismos. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 4, en el verso 22 y 23. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mira lo que te dice, que tú te tienes que despojar del viejo hombre. Aquí no dice en ningún momento que va a venir el Señor a despojarte del viejo hombre. Del viejo hombre significa de la vida y de la forma en la que tú has vivido antes de nacer de nuevo. Aquí ya Dios nos está hablando por medio de la palabra y nos está educando. ¿De qué forma podemos dejar que esa semilla siga adelante? Pero primero tiene que haber una muerte, y es negarse a nosotros mismos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos que tú tenías antes y en los que te deleitaba y te separaba de Dios. Porque donde está el pecado, Dios no puede habitar. Son deseos de la carne, deseos engañosos que te apartan de Dios. Y la paga del pecado por los deseos engañosos es la muerte. Y dice, ahora seguimos en el verso 23, creo. Dice, y renovad el espíritu de vuestra mente. Ahora dice que te tiene que despojar del viejo hombre, que te tiene que apartar de aquellos deseos engañosos, y ahora te dice que tienes que renovar el espíritu de tu entendimiento. Bueno, ¿y qué es renovar el espíritu de tu entendimiento? ¿Alguien puede decir algo lo que es renovar el espíritu de tu entendimiento? Renovar el espíritu de tu entendimiento es leer la palabra de Dios, porque no hay otra cosa para renovar el espíritu de tu entendimiento. Amén. La palabra nos enseña que el hombre está compuesto de espíritu, de cuerpo y alma.
Cuando el Señor vino a vivir a nuestro cuerpo, ¿verdad? Vino a nuestro espíritu. Vino a nuestro espíritu que estaba muerto, que vivía en esos deseos engañosos de la carne. Y estábamos ciegos, pero ahora ha venido Dios a nuestro espíritu a traernos luz y a traernos su palabra de qué forma tenemos que conducirnos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos sabemos que Dios no nos ha creado para llevarnos como una marioneta. Venga, tú vas aquí, tú vienes aquí, tú haces lo que yo diga porque yo soy tu Dios, yo soy tu creador y tú no puedes andar como a ti te dé la gana. Dios no es ningún manipulador. Dios es amor. Y entre otras cosas, cuando nos creó, nos dio una voluntad libre para que la persona decida servirle o no servirle, obedecerle o no obedecerle. Amén. Y dicen que la mente está compuesta de voluntad, de emociones y de mente. Entonces, si cuando leemos el espíritu de nuestro entendimiento, estamos leyendo la palabra, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está entrando a nuestra voluntad. ¿Qué ocurre cuando leemos la palabra? Que nuestra voluntad se enamora de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Se enamora la voluntad y voluntariosamente vamos leyendo más, vamos a las reuniones, tenemos más deseo de orar, de estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se está enamorando. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que el ser humano, que el espíritu, el cuerpo y el alma estén en armonía. Quiere que los tres estén en armonía. Dios no quiere que esté tu voluntad por un lado derrotada y tu espíritu muy bien, y eso es normalmente lo que hoy en día pasa. Hoy te puedes meter a orar y estar 3 horas con el Señor y sentir su presencia y quebrantarte y salir, porque el niño ha roto un vaso, eres capaz de formar allí un pollo. De tal manera y con tanta ira que te pone tú misma mal. Te sorprende, pero ¿cómo puedo salir de la presencia de Dios y tener este comportamiento? ¿Vale? ¿Entiendes lo que quiero decir? Que cuando buscamos la área del espíritu, aunque tu vida no estás dando los pasos que Dios te dice, que te despoje del viejo hombre, porque tú sí quieres llevar una vida normal, no te das cuenta que tú no eres normal, que tú has sido una persona rescatada por la sangre de Cristo, y que tú ya no puedes ir a tu bola, tú ya tienes que obedecer a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Lo estamos entendiendo? Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Dice en el verso 24, dice, y vestido del nuevo hombre. Ahora quiere que tú te vistas del nuevo hombre. Aleluya, que te vistas de la palabra de Dios, de lo que te enseña y de lo que nos está diciendo. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si tú renuevas tu mente con la palabra, Dios quiere que te revistas con lo que Él te está enseñando. Que deje de hacer lo malo y que haga lo bueno. Que haga justicia, que sea una persona justa. Muchos de los creyentes, entre comillas, piensan que pueden vivir una vida como le dan la gana, y muchos se atreven a decir, ah, Dios es muy bueno, es muy misericordia, yo todavía soy muy joven para entregarme, a más adelante me entregaré, Dios me va a perdonar porque Dios perdona a todo el mundo, Dios es amor, Dios es muy bueno y tiene misericordia, pero es un Dios justo, que si tú no confiesas tus pecados, los pecados no pueden ser perdonados. Amén. Hay que pedir perdón a Dios para que tus pecados sean perdonados, porque entre otras cosas dice Dios que Él no va a pasar por inocente al culpable. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Amén. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de ninguna manera, porque Dios es amor y es paz, y lo que quiere es ayudarnos para que tú vivas una vida de paz, de gozo, y a donde tú puedas descansar
en Él y no llevar ninguna mochila encima, sino dejarle tus problemas, tus preocupaciones en el trono de Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, esto hemos dicho en Efesios. Ahora dice también Efesios 4 en el 31, mira lo que dice. ¿Qué dice aquí? ¡Quítese! Aquí no está diciendo que va a venir Dios a quitarte nada. Dicen, quítese de vosotros toda, ¿qué dice? Amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo estas cosas no se trata de un perdón? Estas cosas se trata de que tú tienes que dejar. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Dios nos ha dado un poder muy grande que es su sangre y el nombre de su Hijo para decir, en el nombre de Jesucristo y en la autoridad que me ha delegado, yo ato y reprendo de mi vida esta ira, yo reprendo esta soberbia, yo reprendo la mentira. Todo tenemos que echarlo afuera o quitarlo, despojarte, quitarlo, lo tienes que quitar tú, no Dios. Hay muchos cristianos que no crecen esa semilla porque no quieren morir, porque para que la semilla crezca, primero hay que morir. Amén. Primero hay que morir. Muchas personas se quieren identificar con Cristo, yo soy del Señor, pero no quieren pagar el precio, no quieren morir a su yo, no se quieren quitar la ira, no se quieren quitar la soberbia, no se quieren quitar la amargura, quieren vivir como si no hubiese conocido al Señor. Y te digo que si vive un cristiano en ese estado, es la persona más desgraciada y que sufre que hay encima de la tierra, porque vive una vida totalmente frustrada. Y yo sé lo que estoy diciendo, porque yo eso lo he vivido. Pero gracias a mi Señor y a su palabra, que Él me ha ido enseñando a poquito a poco. No es que lo haya alcanzado todo, pero ahí estoy en el camino, dando pasitos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice que nosotros tenemos que, dice, quítense de vosotros toda amargura, te la tienes que quitar tú, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Eres tú que te la tienes que quitar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice, hacer morir, tú tienes que hacer morir todas las cosas terrenales, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Eso tienes que decirlo tú. Aquí hemos leído en Efesios que nos dice que te tiene que despojar. En Efesios 31 te dice que tú tienes que quitarse, dice quítese de vosotros, y en Colosenses 3 dice que tienes que hacer morir, tú tienes que hacer morir las pasiones deshonestas, todas las cosas que son de esta tierra que no nos sirven para nada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo estamos entendiendo? Para que salga la semilla, primero hay que morir al yo. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a ir a Juan, en el capítulo 12, a ver qué nos dice la palabra de esto que estamos leyendo. Aleluya. Dios está vivo y Él está con su pueblo por amor y tiene mucha misericordia. Y nos da mucho tiempo de gracia para que nos podamos arrepentir, porque Dios no quiere que nos perdamos ninguno. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 12, en el verso 24 y 26. Bueno, Jesús lo dijo así, de esta manera. 24 y 26, aquí está, y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae
en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará, ¿qué dice? Mucho fruto. Primero hay que morir para dar fruto, hay que morir a tu yo. Tienes que despojarte del viejo hombre. Dice en el 25, el que ama su vida, la perderá. Si tú amas tu vida aquí en la tierra y si tú la dejas, dice, el que ama su vida, si tú amas tu vida aquí con tus pecados, con tus deleites, con tu ira, con tu soberbia, con tus amarguras, con dándole placer a tu carne, tú puedes hacer todo eso, pero que sepa y entienda que tú no vas a tener vida. Que lo dice clarito, dice, el que ama su vida para vivir esa cosa, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, no andar como andaba, perdido, para vida eterna la guardará. Así lo dice Jesús. Sabemos que el grano, cuando se siembra en la tierra, el grano sufre. Y ayudarme, ¿cómo es? El grano se tiene que romper para que dé fruto. Si no se rompe ese grano, nunca sale una flor de ahí. Nunca, porque hay que morir. Tenemos que morir. ¡Aleluya! Entonces hemos visto el nacimiento de la semilla y hemos visto la muerte de la semilla. Y ahora vamos a ver... aquí vemos que Jesús debió morir para pagar por nuestros pecados, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección prueba que tiene vida eterna. Y dice, hay muchos textos en la palabra, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, te levantará a ti y a mí. Aleluya. Era necesario que Jesús muriera para pagar por el pecado, pero también lo hizo para luego resucitar. Amén. Aleluya. Ni la muerte lo pudo retener. Aleluya. Vida eterna. Y los que están con Cristo tenemos vida eterna y en abundancia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver otra parte. La parte del nacimiento. El desarrollo de la semilla. En esta tercera parte es cuando Dios trae padres espirituales para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que está en nosotros, puesto por Dios. Cuando llega esa etapa, entonces Dios envía a hombres y a mujeres para que te ayuden, para que te ayuden a crecer, porque estos hombres y estas mujeres que vienen enviados por Dios ven el potencial que hay en ti y dice, a esta persona la cojo yo y yo le voy a ayudar a que crezca su potencial. Amén. Y la Biblia nos enseña de esa forma. Vemos, yo he cogido algunos ejemplos que está en Primero de Reyes, en el versículo 19, donde lo voy a leer porque está aquí escrito. Pero no voy a leer el texto, voy a leer nada más que una frase que es lo que yo quiero transmitir. Dice, en este texto bíblico vemos como Elías vio en Eliseo un gran potencial que nadie más había visto. Elías echó sobre él su manto. Cuando lo vio a Elías, él echó su manto a Eliseo porque vio un potencial que otro nunca había visto. Le echó la túnica de él, porque la túnica tiene mucha importancia, porque le echó la túnica. No, la túnica en aquella época era algo muy valioso para las personas que tenían aquello, porque le ayudaba para cubrirse del frío, le ayudaba para taparse del clima, le servía ese manto para comer,
para dormir, le servía como maleta que metía ahí todas sus cosas y llevaba el manto aquí colgado, e incluso le servía para empeñarlo, para comprar pan. Y era importante, pero él vio algo tan importante que le echó su manto, que era importante para él, para decirle: yo voy a estar contigo y te voy a ayudar a que crezca ese potencial que Dios ha puesto en tu vida, porque tú vas a ser mi sucesor. ¡Aleluya! Amén. Un aplauso a Dios, un aplauso al Señor, el que se merece la gloria, el que se merece la honra, al que tenemos que darle la gracia por estar aquí, porque Él nos ha traído. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, también he puesto otro ejemplo, otra ilustración de David, ¿vale? David, sabemos que era un rey como poco ha habido, ¿verdad? En la Biblia hay muchísimos capítulos que hablan del rey David, porque fue escogido por Dios. Era un hombre con sus debilidades, pero era un hombre humilde que cuando pecaba tenía el valor de reconocer sus pecados y se humillaba delante de Dios y pedía perdón. Amén. Era un rey humilde, a pesar de sus debilidades. Reconocía sus pecados y pedía perdón a Dios. Es por eso que Dios nunca lo soltó de su mano, porque había humildad en él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa con este David? Nadie creyó que David fuera capaz de ser un gran rey, y mucho menos el próximo rey. Nadie creyó en él. Dice, yo aquí he puesto en Primera de Samuel 17, 28, dice: su hermano se enojaron contra David por desafiar a Goliat. Aquí en este texto podemos ver cómo su hermano se enfadó con él, lo pregonó, como decimos por aquí, por nuestra tierra, lo pregonó, le dijo que quién era él para enfrentarse a Goliat, que era un bocaza. Pero tú acá has venido aquí, acá has venido a ver la guerra, ¿no? ¿A dónde has dejado las pocas ovejas que tenemos? Las has dejado en el desierto, ¿no? Y peleaba con su hermano. Peleó con su hermano porque no creía en él, ¿vale? En ese texto que he dado se puede ver si es para más o menos lo que estoy hablando. Luego también hay otro verso en Primera de Samuel, que no lo vamos a leer, que está en el 17:33, donde dijo Saúl a David, entre otras cosas le dijo: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho. Le dijo: tú eres un muchacho, tú no puedes ir a pelear con ese Goliat que medía unos 3 metros y seguramente que pesaría 220 o 230. ¿Tú a dónde vas a enfrentarte con ese guerrero de toda la vida? Tú no puedes ir. Pero Saúl no tomó en cuenta, o no le pasó por la mente, que el poder viene de Dios. Que el poder viene de Dios, que Dios no menosprecia ni al joven, ni al adulto, ni al anciano. Es el poder de Dios obrando en la persona, que el que hace la obra. Amén. ¡Aleluya! Amén. El que hace la obra no eres tú, ni soy yo, es Dios en nosotros cuando dependemos de Él. Cuando dependemos de Él, bendito sea su nombre. Y le dijo: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo porque eres muy joven. Su propio padre, que esto se encuentra en Primera de Samuel 16, del 11 al 12, su propio padre no creyó en él, ni siquiera lo consideró para ser ungido como rey. Sabemos toda la historia, ¿verdad? Cuando Saúl desobedeció a Dios y mandó al profeta Samuel a que fuera a la casa del padre de David para ungir a uno de sus hijos. Y el padre ni lo consideró para eso, para ser ungido, para ser levantado como rey, ni lo llamó del desierto. Lo dejó allí
con la oveja. Y Samuel, cuando iba pasando aquellos hijos, aquellos hermanos, que no me acuerdo del nombre del padre, de David. Isaí creo que yo también. Y le dijo, Samuel se quedó así mirando, y cada hijo que entraba era grande, fuerte, guerrero, guapo, atractivo, fascinante. Y el profeta decía, seguro que este. Y Dios tenía que pararle. Sí, tranquilo, Samuel, que este no es. ¿Por qué? Porque Dios mira lo que el hombre no mira. El hombre siempre está mirando y fijándose lo que ve por afuera. Pero nuestro Dios mira lo que el hombre no mira, que es lo más adentro en el corazón. Amén. Él conoce los corazones y eso es lo que se fía a Dios. ¿Entiendes? Y por eso Dios tuvo que parar al profeta Samuel. Le preguntó el profeta, le dijo, Isaí, o no sé cómo se llamaba. Isaí, ¿cómo que no tiene más hijos? Se pone, ay, sí, tengo un hijo que está guardando la oveja. Dice, pues tráelo porque es necesario que venga ya para ungirlo como rey. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Nadie creyó en David, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando nadie creyó en David? Bendito sea su nombre. Había un hombre, ¿verdad? Lo voy a leer porque quiero decirlo como me venía a mi corazón. Había un hombre que se llamaba Jonatán, un guerrero de Dios, muy reconocido por Dios, que su nombre está escrito en la Biblia, hijo del rey Saúl. Vio en David un gran potencial que nadie más había visto. Jonatán creyó en él y le ayudó a desarrollar su potencial o el llamado de Dios o su ministerio, pero ahí estuvo él para ayudarle, ahí estuvo él para estar cerca de él porque creyó en él, creyó en el potencial que había tan grande en David y estuvo con él y le ayudó. Y otro punto muy importante, que a David no le importó ser ridículo, a David no le importó que se cachondearan de él, para nada, no le importó nada. Él veía la necesidad que había de enfrentar a ese Goliat de 3 metros, que había que pararle los pies. Cuando una persona anhela desarrollar el potencial que hay en ella, Dios usará a un amigo, a alguien que te quiera y que crea en ti, y te ayudará a desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en ti, del propósito de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y misericordioso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, cuando se refiere a Dios, se refiere como omnipotente. ¡Aleluya! Dios es omnipotente, omnipotente. El Dios que siempre tiene potencial en reserva. Y de ahí es de donde sale la palabra potencial. Dios es un Dios de potencia, que siempre tiene potente poder en reserva para dártelo a ti y a mí cuando lo necesitamos y creamos en Él, y Él nos lo da. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jesús dijo de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Nada. Y vamos a ver un ejemplo que separado de Dios no podemos hacer nada, de un personaje de la Escritura. Vamos a poner un ejemplo de Saúl. Bueno,
Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por Dios, pero esto no significaba que fuera capaz de ser rey por sí solo. ¿Vale? Una persona puede tener, puede ser una persona alta de buen parecer, una persona estudiante, una persona con título, una persona muy preparada, muy activa, muy iniciativa, pero si esas cosas no las tiene el control el Espíritu Santo, Dios no le interesa eso. Dios le interesa un corazón que sea adaptable al llamado y al seguimiento que Dios quiere. Amén. Pues eso le pasó a David. Mira lo que le pasó a Saúl. Vamos a verlo lo que le pasó. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 15, el 2 y el 3, dice así. El profeta Samuel trajo palabra para Saúl, diciéndole: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata, mira lo que dice el Señor, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destruye todo aquello de aquella nación. Te voy a decir una cosa. Aquí vemos como si fuera un Dios malo, ¿verdad? Que hay que ver que no tiene misericordia. Pero Dios sabía lo que le estaba mandando, porque Dios ama a su pueblo, y ahora voy a explicar un poco esto. Mira, cuando el Señor llamó ay, Dios mío, después de Moisés, ¿cómo era? Josué. Cuando Dios llamó a Josué y le dijo que conquistara la tierra prometida, él conquistó. Toda esa tierra la conquistó. A todos los echó afuera de allí. Pero dejó allí a 3 pueblos. Porque él no lo vio que era insignificante. Y uno de los pueblos que dejó se llamaba Gad, me parece. Que era el más pequeño de aquellos 3 que dejó. Que para él no tenía ninguna insignificante. Anda, ¿para qué vamos a ir a agarrear y a echarlo de aquí si es muy pequeño? ¿Sabe de dónde salió ese Goliat en las próximas generaciones? De Gad salió ese gigante. Era un problema. Dios quería quitar ese problema, sabía lo que pasaba. No, tú arranca con todo. No quiero la primicia de ese pueblo para nada. Pero ahora voy a leer por qué. Vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué ordenó Dios tremenda destrucción? Los amalecitas era una banda terrorista, guerrilleros. Vivían de atacar a otras naciones para apoderarse de su riqueza y su familia. Fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando estos entraban en la tierra prometida. Hicieron me he atascado un momentillo, tenéis que perdonarme, ¿vale? Y siguieron atacando sus campos. Siempre que tenían oportunidad esta banda terrorista, entraba a la tierra prometida, le robaban su familia, le destruían su siembra y hacían perrería con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios había... no me quiero ir de a dónde iban. Fueron los primeros en atacar a Israel cuando estos entraron en la tierra prometida, y siguieron atacando los campos a los israelitas cada vez que tenían oportunidad. Dios
sabía que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente en la tierra prometida mientras existieran los amalecitas. La única manera que quería el Señor arrasar con todo aquello, porque Dios no solo quería salvar su cuerpo, sino también su alma, porque eran personas malas, personas que alababan a otro Dios y tenían Dios el sufrimiento. Ay, vaya que a mis hijos pierdan su vida, su alma, porque le influencie en creer en sus dioses o le quita a alguno de sus hijos, se casen con ellos. En fin, Dios tiene una visión muy grande para sus hijos y quería quitar todo aquello. Pero ¿qué pasa con Saúl? Saúl no lo vio así. Saúl cogió todo, la primicia de aquel pueblo, la primicia del ganado, de los camellos, la primicia de la oveja, la primicia de todo. Incluso tuvo el atrevimiento de coger al rey, a ese rey malo, a ese rey tan malo y tan perverso, terrorista, guerrillero, que se dedicaba a entrar a las naciones y exaltar las naciones, echar las familias abajo, matarlas y llevarse toda la riqueza que había en esos pueblos. Dios sabe lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasó con Saúl? Que Saúl se tomó la libertad de obedecer al pueblo. Porque el pueblo empezaron a gritarle: queremos el botín de esta ciudad. Y dice, como él le dijo luego cuando vino el profeta, le dice que es que el pueblo le habían pedido. Tú tienes mucha cara y tienes que aceptar tu responsabilidad. Tú tenías que obedecer la palabra de Dios, no al pueblo, no al pueblo. Pero tú te creíste tan grande y tenía tanto éxito cuando estaba cerca de Dios que en un momento determinado su mente se le trastornó, pensando que él era el fuerte, de que era el grande, el escogido de Dios, cuando desobedeció a Dios, que no le hizo caso. Mira lo que le dice el profeta. ¡Aleluya! Eso está en 1 Samuel 15, que está en el 22 y 23, que no lo vamos a leer, pero dice así en el 23: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desechó para que tú no seas rey. Tú tendrás un ministerio, tú tendrás un ministerio. Dios te estará usando grandemente en tu casa, te estará usando grandemente en tu trabajo. Dios te está levantando, está creciendo la semilla, pero en el momento que te alejes de su propósito, Él quita todo lo que tenga que quitar. Todo lo que tenga que quitar. Dios da esta palabra no para meterte miedo, sino para darte ánimo, que Dios está vivo y que Él no quiere sacrificios tuyos ni míos. Él quiere que le obedezcamos. Bendito sea su nombre. Eso es lo que quiere Dios, que le obedezcamos. Así que vamos a ser humildes. Vamos a ser humildes. Vamos a meditar delante del trono de Dios. Y si tenemos pecado, vamos a ser humildes para confesarlo. Y el Señor es fiel y nos perdona. Pero Dios quiere que tu semilla, la que ha puesto en ti, que es un potencial de Dios muy grande, quiere que crezca y que florezca. Muchas veces no están esas personas para ver el potencial y te sientes muy sola y no sabes qué hacer con eso que tú sientes tan grande dentro de ti. Te turba y lloras mucho porque no sabes lo que tienes que hacer, pero bendito sea el nombre del Señor, que está el pastor de los pastores. Amén. Que ve en ese corazón y trata contigo y hace que tu semilla florezca en abundancia. Amén. Crece en abundancia para dar esos frutos. Para aquellos que aún no te quieren, ni tú le caes bien, tienen que confesar: no me cae bien fulanito ni menganito, pero no sé lo que tiene ese menganito, Ese menganito, Dios está con él.
Lo tienen que decir por los frutos, Amén. por la constancia, Amén. por el servicio y por la honradez. ¿O no, hermano? Amén. Dios hace que florezca ese potencial dentro de ti. Dios usa a estos hombres porque lo estamos viendo en la palabra y es lo suyo, pero también a veces no hay esos padres espirituales en la iglesia, ni esas madres espirituales. Dios tiene que levantar padres y madres espirituales para ver ese potencial y ayudar a su iglesia. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Si queréis podemos echar una oración.